¿Qué pasa, chavales? Bienvenidos a la Casa del Comandante, vuestro canal de Commander, donde hablaremos tanto del Commander más competitivo como del casual. Y además de Commander, hablaremos de otros temas relacionados con vuestro juego favorito, Magic the Gathering. En el capítulo de hoy vamos a intentar responder a la gran pregunta de Commander. ¿Cuál es el mejor mazo? ¿Cuál es el santo grial de las barajas de Commander? ¿Cuál es, en definitiva, la mejor baraja que podemos armar para jugar Commander competitivo? Pero primero me gustaría recordaros que tenemos el servidor de Discord al cual os podéis unir para hablar de Commander, de Magic y echar alguna partidilla por Spell Table. Y también pediros que le deis a like y que os suscribáis al canal si os gusta este vídeo, si os gusta en general el contenido del canal, y ya que estáis, pues de paso, si le dais a la campanita, pues mucho mejor. Vamos con otro de esos vídeos teóricos que solo los más apasionados del formato disfrutan y llegan hasta el final. Si eres un jugador que simplemente quiere ir con un fajo de billetes a una tienda y comprar el mejor mazo para ganarle a todo el mundo, pues mira, yo creo que lo mejor que puedes hacer es mirar por internet algunas listas, que vas a encontrar listas de mazos muy buenos. Si por otro lado eres de los que les gusta profundizar y saber los porqués de las barajas, pues presta atención, abre bien tus oídos, porque este contenido no lo vas a encontrar en ningún otro canal. Y antes de meternos en materia, pues me gustaría puntualizar un par de cosas que yo considero importante. La primera, sobre el mejor mazo, pues en realidad esto del Magic, esto del Commander es un juego, así que el mejor mazo es siempre aquel con el que más te diviertes. Pero bueno, ya que nos hemos hecho la pregunta, y también para los que nos divierte ganar de vez en cuando, pues voy a decir que este vídeo está sobre todo orientado a cualquier forma de Commander competitivo, ya sea el CDH clásico de 4 contra 4, ya sea pues formatos que tengan un presupuesto limitado o algunas reglas especiales, formatos de 1 contra 1, y no está orientado pues a jugadores casual, ya que suelen tener un poco el power level dentro de su grupo de juego equilibrado, a jugadores que busquen una experiencia en concreto, esos jugadores que por ejemplo busquen experiencias de juego más políticas o que les guste combar a solas durante 15 minutos, pues este vídeo tampoco es para ellos, ya que estas estrategias pues pueden no ser las óptimas para el juego. Otra de las cosas que quiero aclarar es que no vamos a considerar el dinero como un factor. Vamos a pensar en la forma óptima del diseño del mazo. Después, pues a la hora de la realidad, está claro que la mayoría de gente pues no puede tener en sus manos un Time Twister o alguna de las otras cartas caras que se ven pues tan habitualmente en las mesas de Commander. Para esos jugadores pues este vídeo sí que les puede servir igual, lo que pasa es que tendrán que adaptar sus barajas a su presupuesto. También quería decir que por supuesto es un vídeo subjetivo, es un vídeo pues fruto de mi reflexión, y simplemente deciros que tomad aquello que os interese del vídeo, y si pensáis que hay algo que digo que no es correcto, pues simplemente lo descartáis y no lo tenéis en cuenta. Y como aclaración última, soy de los que cree que hay que partir de la base de que no hay una baraja universal que gane a todas. Es decir, la baraja perfecta pues no existe, por así decirlo, o al menos pues puede variar de una mesa a otra de juego. Y una vez pues tenemos estas cosas claras, vamos a intentar analizar los factores que pueden hacer de un mazo el mejor. Básicamente hay 5 grandes grupos de factores que son relevantes pues a la hora de determinar la calidad de la baraja. Tenemos los factores relacionados con tu comandante, factores relacionados con la base de maná, factores relacionados con las win cons, factores relacionados con el desarrollo del juego y factores relacionados con la construcción de la baraja. Todos aquellos factores subjetivos pues los he dejado fuera, ya que no son evaluables o pueden cambiar de persona a persona. Y para hacer un poco más didáctico y entretenido el vídeo, vamos a poner 5 ejemplos de mazos que son algunos de los más típicos del formato, y vamos a darles una puntuación del 1 al 5 para cada uno de estos factores. Estas puntuaciones, como digo, pues son algo subjetivo mío, y como sabéis, pues mi palabra no es la palabra de Dios, y si pensáis distinto a mí, pues simplemente ponéis otras puntuaciones y todos amigos. Si no juegas una de estas 5 barajas que vamos a nombrar, pues puedes hacer tu propia lista, puedes ir apuntando tu puntuación para tu baraja y compararlas con estas que os pongo aquí o con cualquier otra que tú quieras. Y las barajas que vamos a poner de ejemplo son Godo Bandit Warlord, Kinnan Bonder Prodigy, Rokrak y Silas Turban Nauseam,
Tymna y Thrasios Medium Green y Kenrith Evolution. Os dejaré listas a todas las barajas. Además tengo vídeo en el canal de 4 de las 5 barajas que podéis ir a ver para saber pues cómo funcionan un poquito más en profundidad. Diré que elijo estas 5 barajas porque las conozco bien y creo que puedo valorarlas de forma objetiva, aunque ello pues sea imposible. Y vamos a empezar hablando de los factores relacionados con tu comandante. El primero que tenemos es si tu comandante da o no da ventaja de cartas. Hay comandantes pues que generan claras ventajas de cartas, hay comandantes que generan más, comandantes que generan menos y hay comandantes pues que no generan ningún tipo de ventaja de carta, pero como forman parte del combo de la baraja pues hay que llevarlos. Los que generan ventaja pues yo creo que dan más estabilidad a la baraja en sí. Algunos ejemplos son Chulainn, Tymna, Jisan o Jeska. Cuanto más versátil sea tu comandante o comandantes, pues mucho mejor. Y aquí os dejo mis puntuaciones según la ventaja que dé cada comandante. Otro factor es si tu baraja es dependiente o no dependiente de tu comandante. Personalmente opino que no es muy bueno que las barajas sean muy dependientes del comandante, ya que pues tu juego va a ser mucho más previsible. Si te cancelan esa pieza, si te roban al comandante o te la inutilizan de alguna forma, te van a impedir jugar y te vas a ver más afectado por cartas como Gilded Drake o Drannith Magistrate. En este caso pues voy a dar una puntuación más baja a las barajas más dependientes del comandante. Y aquí os dejo mi valoración respecto a lo dependientes que sean estas barajas del comandante. Tenemos también el factor coste de maná del comandante. ¿Cómo entra de rápido tu comandante? ¿Cuántos recursos tienes que gastar para jugarlo rápido o jugarlo en el turno? Un TVS o un Chrome pues pueden entrar fácilmente de turno 2, pero generalmente hay que gastar muchos recursos para ello. Este factor, como veis, es fácilmente evaluable, pero de todas formas aquí os dejo mis puntuaciones para los mazos que estamos viendo. Y el último factor importante a tener en cuenta respecto a nuestro comandante es a qué colores nos da acceso. La verdad es que a cuantos más colores tengamos acceso, más opciones tenemos de construcción de barajas. Si tenemos pues acceso a muchos colores, pues también podremos elegir las mejores cartas de cada color. Otra cosa es que no todos los colores sean igual de poderosos entre sí, no es lo mismo el azul que el blanco. Aquí os dejo mis puntuaciones según los colores a los que da acceso nuestro comandante. Vamos con el segundo gran grupo de factores, que son aquellos factores relacionados con la base de maná. Lo primero es la aceleración. Hay una serie de cartas a las que realmente todos los mazos tienen acceso. Son cartas como Mox Diamond, Chrome Mox, Sol Ring, Mana Bolt. Pues más o menos pues todas las barajas tienen acceso. Pero además el verde, por ejemplo, tiene acceso a criaturas de maná, tiene acceso a cartas como Utopia Sprawl, Wild Growth y sobre todo la Carpet of Flowers, que para mí es el mejor acelerador de maná de todo Commander. Y en ese aspecto pues el verde te da algo que no te dan el resto de colores, que es mayor estabilidad en la salida, ya que es más probable que en tus primeras 7 cartas o tus segundas 7 cartas tengas algún acelerador, lo cual hace pues que hagamos menos mulligans para buscar aceleradores, para buscar nuestro Sol Ring de mano, nuestra Mana Crypt o nuestro Jewel Lotus. Por otro lado, el negro y el rojo tienen acceso a rituales que dan una aceleración muy grande, pero eso sí, una aceleración puntual. Cartas como el Dark Ritual o el Dockside Extortionist pues nos permitirán bajar hechizos caros de maná en turnos muy tempranos. Por un lado estamos sacrificando la estabilidad de nuestra baraja a cambio de velocidad. Aquí os dejo mis puntuaciones para las barajas que tenemos de ejemplo según la capacidad que tengan de generar maná. Un factor que va en detrimento de las barajas es la cantidad de colores que juega, ya que jugar muchos colores pues tiene algunos contrapuntos. En primer lugar, te dificulta jugar dobles costes, pues cartas como el Mana Drain o el Narset Reversal es más complicado jugarlas si juegas, por ejemplo, una baraja de 5 colores. Otro contrapunto es que tienes un menor acceso a tierras incoloras. Cartas, pues por ejemplo, como la Ancient Tomb, el Homewar's Path o el Emergent Zone se suelen ver pues en barajas de 2 o como mucho 3 colores. Una baraja de 5 colores puede llevar como mucho una de estas tierras, pero no puede llevar muchas más
ya que si no pues va a tener muchas dificultades para encontrar los colores que necesita. Y aparte pues las barajas de muchos colores son más vulnerables a cartas del estilo de Opposition Agent y Aven Mind Sensor, ya que dependen mucho más de las fetch. A las barajas de 2 o 3 colores también les puede afectar estas cartas, pero perderán una tierra, seguramente no pierdan los colores, simplemente pues perderán un land drop. A una baraja de 5 colores, pues esto puede ser la diferencia entre darle acceso o no acceso a un color. Y aquí os dejo mi valoración para estos mazos con respecto a la fortaleza en su base de tierras. Tercer gran grupo de factores, que son aquellos factores relacionados con nuestras win cons. Y el primero es la estabilidad de nuestras win cons. Tenemos en nuestra zona de comandante una carta que forme parte de nuestro combo o que sea una win con. Algunos comandantes como Godo o Ukima y Kazur pues son parte de nuestro combo, son nuestro combo en sí, lo cual pues hará que nuestro combo pues sea mucho más estable. ¿Llevamos redundancia para nuestras win cons? Pues un ejemplo muy claro es, por ejemplo, si llevamos Thassa's Oracle solamente en nuestra baraja, o también llevamos pues Jace Wielder of Mysteries. Y a más redundancia de estas piezas de combo, pues más estable es el combo. También es importante tener en cuenta que nuestras piezas de combo funcionan mejor cuando tienen sinergia con la baraja. Por ejemplo, el Dockside Extortionist es una carta buena de por sí, que aparte pues puede formar parte de distintos combos. El Demonic Consultation pues ya puede tener una utilidad en un determinado momento, aunque sea una carta arriesgada. Lo que sí que está claro es que robarte un Cephalid Illusionist en mitad de la partida es un robo muerto, por muy buena carta de combo que pueda ser. No debemos olvidar tampoco que nuestros comandantes pues pueden ser win cons, ya no solo porque formen parte del combo, sino porque pueden ganar en la fase de ataque. Y que nuestro comandante tenga esa versatilidad a la hora de ser parte del combo o dominar la fase de ataque, pues también hará que nuestras win cons sean más estables. Pues algunos ejemplos claros: Najeela o Kenrith. Y aquí os dejo pues mis puntuaciones para las barajas que estamos viendo hoy en lo relacionado a la estabilidad de nuestras win conditions. El otro factor relacionado con las win conditions es la diversidad de win cons que tengamos. Es relevante el hecho de si tenemos una o varias líneas de victorias. ¿Cuantas más opciones distintas de victoria? Pues en principio mucho mejor. Si aparte de nuestro combo, nuestros dos combos, pues podemos ganar en la fase de ataque, nuestra baraja será más sólida. Una cosa que últimamente se está viendo bastante, quizá en el último año, en cuanto al Commander competitivo, es también si podemos ganar con las cartas de nuestros oponentes. Cartas, por ejemplo, Mnemonic Betrayal o Praetor's Grasp o el mismo Opposition Agent nos pueden dar una mayor diversidad en cuanto a formas de ganar con nuestra baraja. Aquí os dejo las puntuaciones para los mazos que traemos de ejemplo, según lo diversas que sean nuestras win conditions. Vamos también a ver los factores relacionados con el desarrollo del juego. Bueno, antes de hablar de estos factores, pues vamos a considerar las tres fases del juego que están más o menos establecidas y que yo creo que todo el mundo conoce. Vamos a hablar un poco de ellas, que son el early game, el mid game y el late game. El early game pues consideramos los 2 o 3 primeros turnos de la partida. Mid game se suele considerar del turno 3 al 7, 8, y el late game son los turnos que van del 8 en adelante. La verdad es que no es algo que sea fijo y puede variar en función de la partida, pero más o menos este es el acuerdo no escrito que tenemos un poco pues todos los jugadores de Magic. Entonces pues los factores relacionados con el desarrollo del juego van a depender de estas tres fases y de alguna cosa más. El primero es cómo se desarrolla nuestra baraja en el early game. ¿Cuánto desarrollo podemos tener en los 2 primeros turnos? La verdad es que toda baraja debería poder jugar al menos un hechizo de turno 1 y 1 o 2 hechizos de turno 2. Y para esto pues tenemos una herramienta que es muy útil, que son los mulligans. Estos turnos 1, 2, 3 suelen ser turnos en los que los jugadores aprovechan para desarrollar su base de maná, y se consideran pues más bien turnos de preparación. En estos turnos los jugadores no suelen tener interacción, ya que han gastado su maná para desarrollarse, pero, y hay un pero, existen barajas especializadas en aprovechar la indefensión de los oponentes en estos turnos. El plan de estos mazos de los que hablo pues es resolver pronto una carta del estilo Ad Nauseam, Necropotencia o Peer into the Abyss.
Si juegas al early, hay que llevar pues muchos recursos para poder mucho maná en estos turnos 2 y 3. Estas barajas pues suelen tener menos respuesta a las interacciones de los oponentes, pero a cambio juegan cuando los oponentes no suelen tener interacción. Son barajas que, como digo, pues suelen ganar en el turno 2 y 3. Y estas son mis puntuaciones para los mazos según los fuertes que sean en el early game. El siguiente factor es lo fuerte que es tu baraja en el mid game. Es importante que una baraja pues sea capaz de generar ventaja de cartas durante esta etapa del juego. ¿Es capaz tu baraja de dominar la mesa en estos turnos? Sabemos que nuestra baraja es capaz de dominar la mesa en estos turnos si tenemos muchas cartas que nos ayuden a desarrollar nuestro juego hasta colocarnos en una posición dominante. Y un ejemplo típico de estas barajas que dominan el mid game son las barajas tipo Opus Thief de Tymna y Crown, cuando se juegan pues un efecto tipo Hullbreacher junto a un efecto tipo Wheel of Fortune, dejando a todos los oponentes sin manos. Sabemos que nuestra baraja es buena en el mid game también si tenemos distintas opciones de juego en estos turnos. Un claro ejemplo es, por ejemplo, si tenemos muchas cartas en la mano o ya tenemos solamente una o dos. Y si estas cartas que tenemos en la mano pues suelen ser cartas que interactúen con nuestros oponentes. Las barajas que van bien en el mid game pues se caracterizan también porque tienen una facilidad para proteger sus wincons que suelen jugar en estos turnos. Y aquí os dejo mis puntuaciones según lo fuertes que sean las barajas en el mid game. ¿Cómo de fuerte es nuestra baraja en el late game? La verdad es que en la mayoría de partidas de Commander no se suele llegar al late game. ¿Acaso tu baraja es distinta y llega siempre al late game? ¿Y cuando llegas es seguro que vas a ganar o todavía está la cosa ahí un poco en el aire? Pues aquí os dejo las puntuaciones para los mazos que traemos de ejemplo, según lo fuertes que sean en el late game. Respecto al desarrollo del juego hay otro factor a tener en cuenta, que es cómo te afecta el juego de los oponentes. ¿Cómo afecta el juego de los oponentes a tu baraja? Es importante ser capaz de interactuar con las amenazas de nuestros oponentes, ya sea vía contrahechizo o vía removal. También es importante tener en cuenta si nos van a afectar mucho a nuestra baraja las cartas de stacks que puedan jugar nuestros oponentes. A las barajas con verde, pues por ejemplo, les afecta mucho el Cursed Totem. Aunque no solamente, o una baraja por ejemplo con Urza, pues también le puede hacer mucho daño. Mientras que por ejemplo a otras barajas pues más basadas en artefactos, generalmente no tienen verde, les afectará más cartas tipo Collector Uf. En este aspecto una cosa que a mí me gusta son esas barajas que generan mana por las dos vías, tanto de artefactos como de criaturas, y que no se ven tan afectadas si nos juegan este tipo de cartas. También depende de la baraja que juguemos, vamos a tener que estar muy pendientes de qué cosas nos pueden jugar nuestros oponentes en determinado momento. Por ejemplo, si jugamos una baraja de Sisei o de Jisan, hay que estar siempre atento a posibles Opposition Agent o Event Main Sensor de nuestros oponentes. Existen también otras cartas de stacks que nos pueden afectar según lo que juguemos, como por ejemplo el Rule of Law, una Blood Moon o una Limbala. Dentro de este punto también es importante saber si nuestra baraja tiene respuesta o formas de evitar que los oponentes interactúen con nosotros. Cartas por ejemplo Veil of Summer, Silence, Grand Abolisher, Allosaurus Shepherd impiden que los oponentes respondan a nuestras amenazas, mientras que otras cartas como Force of Will, Pact of Negation y algunos counters baratos dan respuesta a la interacción de nuestros oponentes. Y aquí os dejo mis puntuaciones para las barajas que estamos viendo hoy respecto a lo permeables que sean al juego de nuestros oponentes. Y el último factor relacionado con el desarrollo del juego es qué tal domina nuestra baraja la fase de combate. Principalmente hay dos formas de dominar la fase de combate. La primera es dominarla con criaturas. Algunos comandantes como Chrome o Rurik Tar pues dominan muy bien la fase de combate. Y la segunda forma de dominarla es con mucho removal, pues eso, cartas como Toxic Deluge, Pyroclasp o Supreme Veredict dominan la fase de combate simplemente evitando que nos ataquen. Es cierto que la fase de combate no suele ser un factor determinante en Commander competitivo, pero puede ayudar a controlar a los jugadores que usen la vida como recurso. Cartas como por ejemplo Ad Nauseam o Necropotencia
y comandantes como por ejemplo Krieg o Tymna hay que intentar controlarlos un poco por medio del ataque. En general, pues todas aquellas barajas que jueguen negro hay que intentar mantenerlas a raya, haciéndoles bajar la vida lo más rápido posible. Y aquí os dejo mis puntuaciones para estos mazos según tengan el control de la fase de ataque. Y vamos ya con el último gran grupo de factores, que son aquellos factores relacionados con tu construcción de la baraja. En primer lugar, pues vamos a hablar de los tutores. Los tutores en sí significan estabilidad a la hora de combar. La verdad es que el negro da acceso a los mejores tutores, pues el Imperial Seal, el Vampiric o el Demonic son, a mi entender, los mejores tutores que hay en Commander. El verde, por otro lado, pues da acceso a tutores de criaturas. Si nuestro combo se basa en criaturas, generalmente meteremos verde. Y rojo, azul y blanco, pues también tiene algunos tutores que son un poquito menos numerosos desde luego y quizá no tan buenos como los del negro o, en cuanto a la especificidad, como los del verde. Por otro lado, también decir que hay comandantes que ya son tutores en sí, por ejemplo las 2 Sisais o Jisan. Y aquí os dejo mis puntuaciones para cada baraja según la cantidad y la calidad de los tutores que jueguen. Otro factor, el robo de cartas, otro de los factores claves en una baraja. El azul y el negro tienen los mejores hechizos de robo. En azul, pues por ejemplo tenemos el Rhystic Study o la Mystic Remora, y además pues tenemos los mejores cantrips, cartas como Brainstorm, Ponder y Preordain. Y también decir que el azul pues tiene comandantes muy buenos que nos darán robo como Thrasios o Chrome. El negro, por otro lado, pues tiene los hechizos de robo más bestias, por ejemplo, la Necropotencia, la Nauseam o el Peer into the Abyss, y algunos comandantes como Tymna o Yawgmoth que nos darán mucho robo. Eso sí, utilizan siempre la vida como recurso. El verde sería el tercer color en cuanto a posibilidad de robo. Tiene cartas, por ejemplo, como el Oran Frostfang, Edric o Thrasios, que nos dan robo de cartas. En blanco y rojo, pues es un poquito más difícil conseguir ese robo de cartas. Y aquí os dejo las puntuaciones para las barajas que traemos de ejemplo, según la capacidad de robar cartas que tengan. Otro factor es cuántas piezas de stacks y cuántas taxes llevemos en nuestra baraja. La realidad es que muchas barajas tienen esta estrategia en mayor o menor medida. Es raro ver una baraja que juegue negro y azul sin Opposition Agent o sin Hullbreacher, aunque también es cierto que esta idea del stacks pues puede ser la idea central de la baraja. Algunos ejemplos, pues Derevi, Heliod o Winota. ¿Y cuántas piezas de stacks incluimos? Pues va a depender un poco de lo que afecten estas piezas a nuestro juego. Es importante llevar piezas que afecten lo menor posible a nuestro juego, salvo que esa sea la idea central de la baraja. Las cartas más potentes de stacks ahora mismo para mí son Hullbreacher, Opposition Agent y por supuesto una carta que me encanta, el Drannith Magistrate, y un poco ya por debajo estarían el Deafening Silence y el Smothering Tide. Decir que las piezas de stacks asimétricas son mucho más eficientes ya que no te obligan a adaptar tu baraja o perder poder en tu baraja. Aparte de los antes mencionados, pues existen otras piezas de stacks asimétricas como el Snorn o Limbala. Una baraja que pueda incluir muchas piezas de stacks sin ver afectado su juego puede hacerse con el control de la partida muy rápidamente. Os dejo mi valoración de las barajas que traemos hoy en lo que respecta a las piezas de stacks que incluyan y cómo afectan al juego. ¿Cuánta interacción incluimos en nuestra baraja? Pues existen 4 formas de interacción básicas en Commander. Tenemos por un lado los contrahechizos, tenemos por otro lado el removal, ya sea masivo o puntual, tenemos los efectos de devolver a la mano, o si lo queremos ver así, el removal temporal, y por último tenemos el descarte, que es poco usado en Commander, salvo obviamente en 1 contra 1. La interacción pues es una parte fundamental en Commander, aunque siempre es desventaja de cartas, salvo que, como digo, juguemos contra uno o tengamos removal masivo. El azul pues es el color de la contramagia, aunque el rojo tiene unas pocas cartas que nos permitirán contrastar hechizos azules principalmente. El azul es nuevamente también el color que nos permite devolver permanentes a la mano. Suele ser una forma más barata en cuanto al maná de deshacernos de las amenazas, aunque como digo es una forma temporal. A veces esto de volver a la mano pues se usa junto a una carta del estilo de Windfall o Wheel of Fortune para deshacerse de las amenazas pues de forma un poco más permanente.
El resto de colores pues tienen los mejores removal de permanentes. El rojo pues principalmente tiene daño directo y removal de artefactos, aunque Chaos Warp, Red Elemental Blast y Pyroblast son removals que se usan pues muy habitualmente. El negro pues suele tener removal masivo, removal puntual de criaturas y descarte. El verde, pues la verdad es que su mejor removal suele ser verde-negro. Cartas como Abrupt Decay o Assassin's Trophy pues son removal muy versátil. También tiene algo de removal de artefactos y tiene el Beast Within, que es un removal versátil dándole una ventaja a un rival. Y por último tenemos el blanco, que generalmente pues tiene removal de criaturas y que es un removal pues muy eficiente. Cartas como Swords to Plowshares, Path to Exile o Supreme Verdict son muy buenos removal. En mi opinión pues debe existir un equilibrio en los mazos entre los distintos tipos de removal. No hay un número óptimo de cartas de interacción en la baraja, pero no debería ser ni muy alto ni muy bajo. Aquí os dejo mi evaluación de estas barajas según la calidad de su pack de interacción. Otro factor, la adaptación al meta de la baraja. Ya hice un vídeo sobre este tema que os recomiendo encarecidamente. Pinchad en el cartelito que os sale aquí arriba y os llevará al vídeo. Este factor pues depende de lo que esté de moda en cada momento, así que no voy a entrar a valorarlo. Y por último, el otro factor que nos queda es la curva de maná de nuestra baraja. La curva de maná viene determinada por todos los factores que hemos visto anteriormente. Una curva de maná más baja implica que te podrás desarrollar más rápidamente. Una curva de maná más elevada indicará que podrás jugar hechizos más poderosos en el mid y el late game. No voy a entrar a valorar este punto porque las distintas barajas pues tienen una u otra curva de maná y son más eficientes en esas fases del juego, así que cada una es óptima para lo que está diseñada. ¿Qué conclusiones sacamos del análisis que hemos hecho para determinar cuál es el mejor mazo? Pues las conclusiones a las que yo he llegado, la primera es que distintos factores tienen una relevancia distinta. ¿Qué debería tener más peso según vosotros? ¿El coste de mana del comandante o las win cons? Yo lo tengo muy claro, para mí son las win cons. Prefiero llevar un comandante un poco más caro de mana que entre un poquito más tarde, pero que sea estable a la hora de ganar, que un comandante que entre más rápido y que sea un poquito más azaroso, por así decirlo. Otra conclusión a la que he llegado es que a veces la especialización hace de un mazo el mejor, aunque sea flojo en otros puntos. Por ejemplo, las barajas tipo Turbo Ad Nauseam pues tienen peor mid-game que otras, sin embargo, pueden ser la mejor baraja pues en un determinado momento o en un determinado entorno. Otra cosa importante que es que siempre hay que tener en cuenta el estilo del jugador. Si un jugador, por ejemplo, es más conservador y precavido, mejor que no juegue mazos tipo Zurd Enchanter o Rograk y Silas Mad Farm. Básicamente la mejor baraja no es igual para todo el mundo, el estilo de juego influye mucho. Como decía, la mejor baraja pues depende de qué importancia le demos a cada uno de los distintos factores de los que hemos hablado. No existe una mejor baraja de forma universal. En distintas épocas, en cada entorno e incluso en cada mesa puede ser una u otra baraja. Para mí la palabra clave es el equilibrio, para otros puede ser pues la especialización. Yo siento que la baraja perfecta es aquella en la que eres capaz de plantar cara en todas las partidas. Si bien en este vídeo no te he dicho cuál es el mejor mazo de Commander, sí que te he dado una serie de claves para hacer que lo encuentres por ti mismo. Yo tengo una opinión personal de cuál es mi baraja perfecta y os voy a explicar qué debe tener. En primer lugar, el comandante tiene que ser de bajo coste. A mí me gusta y me parece eficiente que el comandante sea una pieza del combo, aunque es cierto que también me gusta que lleve más combos aparte de aquellos que involucren al comandante. Para mí el verde y el azul son los colores que no pueden faltar en mi baraja perfecta. El resto de colores pues ya son un poco más discutibles, pero verde y azul para mí son los dos mejores colores y los que creo que dan una mayor estabilidad a la baraja. Y hablando de estabilidad, me gustan las barajas estables y me gustan las barajas mid-range que dominan el mid-game. Me gusta que mis barajas pues tengan presencia en mesa en forma de criaturas. Para mí es importante tener bajo control a las barajas que juegan ad nauseam. Otra cosa que hace mi baraja perfecta es generar mucho mana en el mid-game, que aprovecha pues para generar ventajas de distintos tipos. Creo que es importante también que la baraja perfecta
lleve algunas piezas de stacks, aunque también creo que es importante que no se centre en ello. Prefiero tener un poquito más de interacción y menos stacks, aunque sí un poquito de stacks, que centrar mi baraja en stacks puro. Como digo, también me gusta tener pocas cartas de combo, como mucho un par de líneas de combo. ¿Y por qué? Pues a mí personalmente creo que la mejor baraja lleva bastante interacción. Las mejores barajas son para mí aquellas que tienden a ser un poco más reactivas que proactivas, aunque siempre deben tener la capacidad de combar cuando nadie se lo espere. Y teniendo en cuenta estos factores, para mí las barajas perfectas son barajas del estilo Najeela en su versión más mid-range, que es una baraja que domina bien la fase de ataque, tiene acceso a muchos colores. Najeela es una pieza del combo, pero lleva otras piezas del combo alternativas. Lleva azul, lleva verde, genera bastante mana con criaturas, tiene presencia de mesas. O barajas de Thrasios, que como digo, pues tiene los dos colores que me gusta, tiene forma de generar mucho maná, forma de aprovechar mucho ese maná, tiene muchas piezas de interacción, lleva unas pocas piezas de combo. Thrasios pues puede ser una pieza del combo y puede incluir pues distintas piezas de stacks. Contadme en los comentarios cuál es vuestra baraja perfecta y por qué motivo creéis que es la baraja perfecta, o al menos la baraja con la que más cómodos os sentís y con la que creéis que podéis conseguir más victorias. Además, si os ha gustado el vídeo o queréis comentar alguna cosa, no dudéis en dejar un comentario aquí abajo. También podéis comentar de qué os gustaría que hablara en próximos vídeos. Por lo demás, muchas gracias por ver el vídeo y no olvidéis suscribiros y darle a like. Nos vemos en el próximo capítulo. ¡Un saludo!